Vamos a tratar esta charla en dos partes y esta primera parte va a ser enfocado sobre todo en esos beneficios que puede traer el manejo invasivo. El día de mañana el doctor Juan David nos hablará de nos hablará de las complicaciones que pueden traer estos métodos invasivos, así también nos hará una revisión también de la técnica de estos métodos. Para el día de hoy, entonces, este es el contenido que les traigo y quiero hacer algo de énfasis en cómo ha evolucionado la historia y el manejo entonces de la insuficiencia venosa. Vamos a hablar entonces de qué nos dicen, de cuáles son esas indicaciones importantes a la hora de tratar esta enfermedad y vamos a hablar de los diferentes métodos. Existen métodos no termoablativos y métodos termoablativos. Vamos entonces a hablar de cada uno de estos haciendo mayor énfasis en los métodos termoablativos. No nos centraremos tampoco en hablar del método quirúrgico, pero es una opción que está también descrita en la literatura, pero vamos a hacer mayor énfasis en los métodos termoablativos y vamos a decir entonces, basado en toda la literatura y en algunos estudios que existe, cuál de estos métodos entonces vamos a elegir para el tratamiento de la insuficiencia venosa. Finalmente haremos unas conclusiones al respecto. Entonces hablemos un poco de la historia y la historia es muy interesante porque hace muchos años, inclusive desde hace 1500 años antes de Cristo, en el papiro de Ebers ya se mencionaba acerca de la insuficiencia venosa. Vemos que para ese entonces, en este papiro, se mencionaba esta insuficiencia venosa como unas venas que eran tortuosas y sólidas, con muchos nudos, como inflamadas por aire y que recomendaba dejar estas venas como tal en su lugar. En la antigua Grecia también tenemos inclusive datos históricos de acerca de la insuficiencia venosa y como vemos relieve que estaba cerca de la fuente de Necrounos en Atenas, desde el santuario del héroe médico, y según la inscripción que allí se detallaba, este relieve fue dedicado a Lisimaquides, hijo de Lisimaco, y en este se sostiene un modelo de una pierna humana en la que sobresale la vena indicando la enfermedad y como pueden ver por la localización, tal vez vemos es una vena varicosa, tal vez la safena mayor, la cual se encuentra entonces enferma en esto. Entonces, desde la antigua Grecia hay registros entonces de esta enfermedad. Asimismo, existen relatos bíblicos acerca entonces de la enfermedad venosa. Y en Segunda de Reyes 27 se describe que el rey Ezequías estaba enfermo de muerte y que tenía también enfermedades ulcerativas en las piernas. Para ese entonces se describe en este relato bíblico que Isaías ordenó masas de higos para que fueran tratadas las úlceras que tenía el rey Ezequías en las extremidades inferiores. Otros datos históricos también interesantes es que alrededor del 600 ya después de Cristo, algunos cirujanos griegos ya comenzaron a realizar entonces este tratamiento de la safena mayor. Era la vena más grande del cuerpo para ese entonces y pudieron entonces ligarla o removerla. Luego ya para el año 1485 ya sí se marca un hito importante para el manejo de todo eso y es que ya los dibujos anatómicos de las extremidades de Leonardo da Vinci pues nos ayudaron a entender muchísimo más este sistema venoso y por ende trabajar mejor en el manejo de esto. Pero realmente la historia tiene muchos datos importantes y es que por ahí en el año 1853 Dominique Auguste Valette es reconocido una escleroterapia y para ese entonces utilizó una jeringa de Pravaz y procluro de hierro como el agente esclerosante. El dato de la cirugía ya como tal descrita, la técnica de safenectomía se la debemos a Baccut para el año 1907 que desplazó temporalmente la escleroterapia porque el agente esclerosante utilizado para ese entonces producía mucha inflamación y riesgos de infecciones.
En el año ya 39, McCausland introduce como la idea de agitar el vial de borroato de sodio para generar espuma, marcando como tal el inicio del tratamiento de la escleroespuma. En el 53, Reed describe como tal la primera técnica de producción de espuma sin aire mediante la agitación vigorosa. Para el 67, Luckenheimer introdujo el uso del polidocanol como un agente esclerosante. Para el 84, Hauer patenta un dispositivo de doble jeringa para producir espuma. En el 95, Juan Cabrera desarrolló la técnica de microespuma con una mezcla esclerosante y con gases. En el año 98 se comienza entonces ya a utilizar la radiofrecuencia como la primera técnica autorizada en Europa para el manejo de la insuficiencia venosa. Para el año 2000, el muy conocido Lorenzo Tesari introduce entonces el método sencillo para producir la generación de espuma mediante la utilización de 2 jeringas y una llave de 3 pasos. En el 2001 ya hablamos entonces de que se comienza a utilizar la ablación endovenosa a través del láser, y para el 2014 se comienzan a aplicar las primeras guías europeas sobre escleroterapia en la enfermedad venosa crónica. Entonces son datos históricos que hay que tener en cuenta y cómo se ha desarrollado a través del tiempo el manejo de la insuficiencia venosa. Pero entonces hablemos de las indicaciones, y es que ¿cuándo vamos a tratar la insuficiencia venosa? Y muchas de las guías parten de estos estudios que son de a comienzos del 2000, donde este es un ensayo clínico aleatorizado que se realizó en 2 hospitales del Reino Unido, y fue con el fin de evaluar entonces el tratamiento quirúrgico frente al tratamiento conservador de las varices que no eran complicadas. En total se evaluaron entonces 246 pacientes tratados, 122 en el grupo de tratamiento conservador y 124 en el manejo quirúrgico, y básicamente entonces lo que se hizo fue ese manejo quirúrgico de ligadura y extracción de la safena, y también se hizo algunas varicectomías. El grupo control fue el tratamiento conservador. En este caso, este tratamiento conservador está enfocado entonces a los cambios en el estilo de vida, el ejercicio, la elevación de las piernas, la reducción de peso, la dieta y el uso de medidas de compresión. Y básicamente lo que se utilizaron fue instrumentos para evaluar entonces la sintomatología de los pacientes, utilizando también las escalas LSF6D y el EQ 5D, y vemos entonces que los primeros 2 años de este estudio, vemos que el tratamiento quirúrgico presenta una mejoría en la calidad de vida, una mejoría en los síntomas, y una reducción obviamente en la extracción pues anatómica como tal, en la evidencia de las varices en comparación como tal al manejo conservador. Y de ahí se parte entonces las recomendaciones que nos dan las guías. Es que las guías nos recomiendan entonces que para aquellos pacientes que ya tengan una insuficiencia venosa sintomática con evidencia de varices, lo que estamos hablando entonces es de una clasificación CAC2, requieren un manejo intervencionista recomendado, una clase 1 con nivel de evidencia B. Asimismo, nos dan otro tipo de recomendaciones, y es que desde CAS3 con edema sin que tenga unas varices prominentes, pues también se recomienda este manejo con un menor nivel de evidencia, y asimismo ya los pacientes que tengan de CA4 a CA6. Es decir, y en conclusión, ¿qué nos están diciendo las guías? Y es que los pacientes de entrada que tengan C2, de ahí para adelante, esos pacientes van a requerir un manejo intervencionista para el control de su enfermedad. Pero entonces, ¿qué métodos están descritos para el tratamiento de la enfermedad de la insuficiencia venosa? Es que realmente, como vimos a través de la historia, se han desarrollado muchos tratamientos para el manejo de este tipo de patología, y podemos dividirlos en métodos de ablación térmica, en los cuales tenemos, por ejemplo, la ablación endovenosa láser, la ablación con radiofrecuencia, y realmente están descritas otras técnicas térmicas, como por ejemplo el uso de vapor, de ablación endovenosa por vapor, o el uso de ablación mediante microondas. Son 2 técnicas que también están descritas, pero las cuales no vamos a hacer énfasis en esta charla.
Existen también otros métodos de ablación no térmica descritos y que muchas de las guías pues también recomiendan, pero ahora vamos a ver pues con qué clase la recomiendan. Y existen, por ejemplo, la ablación con el pegamento de cianocrialato, la escleroterapia con espuma y la ablación mecánico-química que se conoce como MOCA. Ya tenemos otros métodos que son los métodos quirúrgicos. Entre los métodos quirúrgicos están descritos obviamente la ligadura alta con el stripping de la safena, o sea, la safenectomía, las varicectomías y el tratamiento ya quirúrgico como tal de venas perforantes. También existen otros métodos descritos como por ejemplo el Chiva, que es una conservación hemodinámica de la insuficiencia venosa, y en este tipo de técnica lo que se hace es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva destinada a tratar la insuficiencia venosa, pero al mismo tiempo lo que quiere es preservar anatómicamente la estructura de la safena mayor. Entonces, esto se hace con un tratamiento detallado, mirando pues con el Doppler para mapear como tal el sistema venoso y ver cuáles son las áreas a tratar. Este es otro importante. Y tenemos también en las valques de ablación selectiva de las venas ambulatorias, de las venas afectadas por varices, que es un método pues también muy similar al Chiva, pero son dos métodos pues que tampoco vamos a tratar en esta charla, pero es de importancia saber que existen estos otros métodos alternativos también para el tratamiento de la insuficiencia venosa. Entonces, ¿qué método vamos a utilizar o cuál de los métodos, sabiendo que los pacientes desde que tengan una insuficiencia venosa CAPC2 requieren algún tipo de intervención para su enfermedad? Y las recomendaciones entonces que nos da la guía, teniendo como premisa que tenemos estos múltiples tratamientos para la insuficiencia venosa, parte de esos diferentes estudios. Y este primero fue un segado, fue un estudio entonces con 280 pacientes en los cuales tenían insuficiencia venosa de la unión safenofemoral unilateral sintomática, y lo que querían era comparar entonces la ablación con láser endovenosa versus la cirugía convencional, ya sea la ligadura más el strapping de la safena mayor. Y los desenlaces que quisieron evaluar en este estudio fue el éxito de la técnica, la recurrencia clínica, los patrones de reflujo, la calidad de vida y la satisfacción. Y vemos algunos de los resultados importantes de este estudio, como por ejemplo, entonces el éxito del láser fue de un 99.3%, mientras que la cirugía fue de un 92.4%, teniendo entonces una diferencia estadísticamente significativa. Y la recurrencia en este estudio fue mucho menor, solo de un 4% en los pacientes que tenían entonces a los que se les practicó el método de láser, mientras la recurrencia en la cirugía fue de un 20.4%, con un número necesario para tratar de 6.3 en el grupo entonces de los pacientes que estaban en el grupo de láser. Otro estudio, y este fue una revisión ya sistemática y un metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados de pacientes que tuvieran insuficiencia venosa. La población eran todos esos pacientes y la intervención que querían evaluar entonces eran los diferentes métodos, ya sea el láser, la radiofrecuencia o el tratamiento con escleroespuma guiado por ecografía. Y el comparador que tuvieron en este estudio fue la cirugía convencional, entonces la ligadura más el strapping de la safena mayor, evaluando entonces diferentes desenlaces: el fracaso primario, la recurrencia, las complicaciones, el dolor, el retorno a las actividades normales y la calidad de vida de los pacientes. Los datos más importantes entonces con respecto al fracaso primario es que cuando comparaban entonces el láser, la radiofrecuencia, realmente no hubo, con la cirugía no hubo unas diferencias estadísticamente significativas, pero cuando se compara entonces la microespuma, la espuma contra las cirugías, y unas diferencias importantes, teniendo como mayor fracaso entonces la microespuma comparada con la cirugía. Con respecto a la recurrencia clínica, no hubo diferencias en este estudio
entre los métodos termoablativos con respecto a la cirugía. Con respecto entonces a las complicaciones posoperatorias, vemos que entonces en los pacientes que se les hizo láser mostraron una menor reducción de los riesgos de infección comparados con la cirugía. Esto no se evidenció en cuanto a la radiofrecuencia. Menor hematoma en el láser, la tromboflebitis superficial. En este caso, pues hubo un poco más en los pacientes que se les daba radiofrecuencia. El dolor posoperatorio fue mucho menor en los pacientes que tenían láser con respecto a la cirugía, la radiofrecuencia con respecto a la cirugía, y con respecto a la radiofrecuencia versus el láser, se presentó menor dolor con la radiofrecuencia. Asimismo, unas diferencias importantes con respecto a la radiofrecuencia de la cirugía, y es que los pacientes presentaron un retorno a sus actividades normales o trabajo mayor con respecto entonces a la cirugía, y no se evidenció pues como tal unos cambios en la calidad de vida entre los métodos como tal evaluados. Otro estudio importante, y este es un metaanálisis ya de 11 ensayos clínicos con 1.145 pacientes con varices de miembros inferiores, comparó entonces el tratamiento de ablación endovenosa láser versus la ligadura. Y lo que querían ver es diferentes alteraciones, pérdidas sanguíneas, tiempo operatorio, complicaciones, recurrencia. Y vemos que los resultados son muy importantes. Y obviamente en el láser hubo menos sangrado, menor tiempo obviamente operatorio, menor tasa de complicaciones y menor recurrencia, comparando entonces este método termoablativo con respecto a la cirugía. Es por eso entonces que, basado en estos diferentes estudios y en otros pues que existen, pues realmente las guías, tanto la guía americana como la europea, en este caso la guía europea nos da una recomendación 1A, y nos dice entonces que para el tratamiento de la insuficiencia venosa de la safena mayor, los métodos termoablativos se recomiendan como la primera opción de tratamiento, y esto siendo superior entonces al manejo quirúrgico o al manejo con escleroespuma guiada por ecografía. Asimismo, también la guía americana nos dice que el manejo entonces del reflujo axial de la safena mayor debe ser entonces una intervención con métodos de ablación endovenosa sobre la cirugía y sobre entonces el tratamiento entonces con escleroespuma. Antes de pasar entonces a hablar de estos métodos termoablativos, hablemos un poco de estos métodos no termoablativos que están descritos en la literatura y en las diferentes guías. Y existe, por ejemplo, este método, es un método también endovenoso, pero lo que utiliza es la ablación con pegamento de cianoacrilato. Y lo que se hace son unas inyecciones de este cianoacrilato. Esto lo que hace es se solidifica rápidamente en una reacción de polimerización inflamatoria en la pared venosa. Hay uno de los estudios que es el estudio Wade, demostró además una eficacia en diámetros inclusive hasta de 2 centímetros con tasas de oclusión hasta el 98%, aunque otros estudios han demostrado que cuando se tienen venas afenas por encima de 8 milímetros puede ser un factor predictor para la recanalización en los pacientes que se le hace este tipo de método no termoablativo. Adicionalmente, hay una consideración importante y es los diferentes eventos adversos que puede tener este método. La flebitis, reacciones de hipersensibilidad puede llegar hasta el 7%, la trombosis venosa un 3.5%, se puede hacer entonces trombosis o pegamento de la unión safenofemoral hasta un casi 6%, la hiperpigmentación, los hematomas, inclusive esta también puede producir lesiones nerviosas o parestesias. Otro de los métodos descritos que vengo mencionando es la escleroespuma, y la escleroespuma o la escleroterapia es una técnica química
de ablación que consiste en inyectar un agente esclerosante para dañar su pared y producir entonces una fibrosis venosa duradera. Entre los algunos agentes esclerosantes tenemos el polidocanol, que viene a diferentes porcentajes, 1, 2, 3%, y el tetradesil-sulfato de sodio, que pueden ser utilizados ya sea en forma líquida o en espuma. Obviamente en la forma de espuma pues vamos a requerir menos de este medicamento y se puede utilizar entonces tanto en venas tronculares como en venas varicosas tributarias. Algunos estudios, como por ejemplo este primero que fue un estudio a 5 años del tratamiento de venas varicosas, fue un estudio entonces aleatorizado, controlado con 798 pacientes. Este estudio se hizo en el Reino Unido y se comparó entonces esas técnicas de microespuma con la ablación a través de láser o con la cirugía. Y vemos aquí entonces que las tasas entonces de oclusión de la vena a los 5 años eran mayores tanto con la cirugía como la ablación con la ablación láser, pero a los 5 años era de un 33% entonces de los pacientes que se les hizo microespuma. Y este fue otro estudio, también un ensayo clínico aleatorizado, que comparó entonces los diferentes métodos y quiso evaluar a los 3 años entonces la recanalización. En este estudio vemos que pues tanto los métodos termoablativos como la cirugía, pues las tasas de recanalización eran un poco inferior al 7%, mientras que las tasas de recanalización con microespuma a los 3 años eran de un 26.4%. Este otro estudio, que fue un estudio que evaluó los predictores de recurrencia de reflujo venoso en aquellos pacientes que se les había hecho microespuma, un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico, 225 pacientes, y lo que comparó entonces fue la microespuma con la cirugía convencional. Lo que querían ver entonces eran esas tasas de recurrencia anatómica, factores predictivos de recurrencia como el diámetro, la presencia de reflujo y la clasificación de SEAP, y los resultados importantes vemos que el fracaso en el tratamiento pues se presentó mayor en el grupo que les hizo microespuma, y también algo muy importante, y es que los diámetros entonces posteriores, es un análisis post-hoc que se hizo de este estudio, vemos que de 6 de una safena mayor a 6 milímetros, pues tenían unas mayores tasas de recurrencia de posibilidad de fracaso del tratamiento comparado cuando se hacía esa microespuma en aquellos pacientes que tuvieran una safena menor de 6 milímetros. Entonces, a la hora de utilizar este método, es una de las consideraciones importantes a tener en cuenta, y es el tamaño de la vena que vamos a tratar. Otro de los métodos no termoablativos descritos en la literatura es la ablación mecanoquímica, que se conoce como el MOCA. Y el MOCA entonces es una técnica que no requiere tumescencia, y lo que hace es una ablación de venas de las extremidades inferiores, y lo que utiliza es un mecanismo de lesión dual que combina tanto una distrucción de la íntima con la ablación endovenosa y química mediante la inyección también de alguno de los agentes esclerosantes previamente, previamente descritos. Existen por lo menos 2 dispositivos hoy en día de tipo MOCA para el tratamiento entonces de esta, para la utilización de este método no termoablativo. ¿Qué estudios tenemos? Alguno de ellos, y este fue una revisión sistemática y un metaanálisis de estudios prospectivos de ensayos clínicos aleatorizados. La población fueron pacientes que tuvieran insuficiencia venosa, 1.645 pacientes, y lo que hizo fue comparar entonces el cianoacrilato o la ablación mecánico-química comparado con la radiofrecuencia. Lo que quisieron evaluar entonces en este estudio fue el éxito anatómico, la mejoría clínica y las complicaciones. Y vemos que el éxito
anatómico a los 6 meses fue de un 94.7%, 94.1% al año. Mejoró la clínica en estos, pero las complicaciones que se presentaron en estos métodos fue la tromboflebitis, la infección y las parestesias. Otro de los estudios también descritos, tenemos este estudio que fue un seguimiento entonces a 3 años y lo que hizo usted fue un ensayo clínico aleatorizado en un centro único con 132 pacientes y lo que hizo fue la intervención, el MOCA comparado entonces ya con los métodos termoablativos. Lo que quiso evaluar fue la tasa de oclusión de la safena mayor, la calidad de vida, y las complicaciones. La tasa de oclusión a los 3 años, comparando el MOCA versus los otros métodos, fue un 82% con un 100% de los métodos termoablativos, teniendo entonces es una diferencia estadísticamente significativa, y las venas que tuvieran un tamaño mayor a 7 milímetros tuvieron una mayor tasa de recanalización en los pacientes a los que se les presentó entonces, los que se les realizó el MOCA. Adicionalmente, algo muy importante y es que el MOCA entonces, al no ser un método termoablativo, tiene menor riesgo de lesiones nerviosas y fue uno de los detalles entonces que se pudo evaluar en este estudio. Este estudio también encontró entonces que los pacientes entre la recanalización a los 3 años y el diámetro preoperatorio, las tasas de oclusión preoperatorias de 6, 7 y 8 milímetros fueron del 6, del 100% para aquellos que tuvieran una safena de 6 milímetros, 87.5% para aquellos que tuvieran una safena de 7 milímetros y 75% para aquellos que se les hizo un MOCA y tenían una safena entonces por unos 8 milímetros. Entonces, cuando se va a utilizar este método no termoablativo, son otras consideraciones importantes a la hora de tener en cuenta. Pasemos ya entonces a los métodos termoablativos, que es tal vez las indicaciones que nos dan con mayor evidencia las guías. Y es que esos métodos termoablativos requieren una inyección de un líquido tumescente alrededor de la vena que vamos a tratar. Este líquido tumescente se hace con solución salina, con lidocaína al 1% y con bicarbonato de sodio. La intervención entonces se hace guiado bajo ecografía Doppler, se introduce entonces una fibra de láser o de radiofrecuencia y lo que se hace tras esa canulación exitosa, el catéter se avanza hasta una distancia prudente de la unión safenofemoral, si es la safena pues que estamos tratando o la safena mayor o la unión safenopoplitea o las otras que podemos intervenir como la safena anterior accesoria, y se administra posteriormente este líquido tumescente, esta anestesia bajo tumescente, y lo que se hace entonces es ya la transmisión entonces de una energía para producir entonces un daño térmico irreversible en la pared venosa. Como les mencioné, existen varios métodos termoablativos y nos vamos a enfocar en 2 en específico. Uno de ellos es la ablación endovenosa con láser, y esta ablación endovenosa lo que hace es utilizar una fibra de láser que utiliza unas longitudes de onda relativamente bajas, entre 800 a 1060 nanómetros. Sin embargo, se ha desarrollado unas nuevas tecnologías que tienen unas longitudes de onda mucho mayor, que inclusive van hasta los 1940 nanómetros, y que esto se ha configurado pues algunas, teniendo en cuenta algunas complicaciones menores con respecto cuando se utilizan estas longitudes de onda mayores. En este tipo de métodos termoablativos, lo que se ha utilizado cuando se utilizan estos láseres de longitud de onda, lo que ha demostrado es que estos presentan un mayor coeficiente de absorción de agua de las paredes venosas superiores a las longitudes de onda bajas, y lo que permite el enfoque más eficiente dirigiéndose al agua en lugar de dirigirse a la hemoglobina. Y esto se ha comportado con algunas complicaciones importantes, y es que se han mostrado menores tasas de dolor posoperatorio y menor inflamación posoperatoria en aquellos pacientes que se utilizan esas longitudes de onda más altas.
Algunos de los estudios que han demostrado entonces la eficacia del láser para el tratamiento de la insuficiencia venosa, pues es uno de estos. Esto es una revisión sistemática de pacientes entonces que tuvieran insuficiencia venosa. Fueron 28 estudios en total, 4.567 pacientes, y lo que se hizo fue comparar dos cosas. Uno de los pacientes que se les hizo láser con diferentes parámetros de longitud de onda, de 810 hasta 1920, y la energía transmitida, ya sea menos de 50 joules por centímetro o más de 50 joules por centímetro. Lo que querían ver entonces si había unas diferencias importantes comparando estas longitudes de onda y la energía, y así como definir entonces el éxito anatómico, ya sea versus la oclusión versus la ausencia de reflujo. Y lo que quieran ver entonces todas estas tasas de éxito. Vemos entonces que las tasas de éxito en general del láser están alrededor del 92%. Cuando valoran entonces las longitudes de onda corta, vemos que no hubo una diferencia estadísticamente significativa como tal entonces en esa eficacia del tratamiento cuando comparó longitudes de onda corta con longitudes de onda larga. La energía administrada, ya sea menos de 50 joules o más de 50, tampoco se presentó entonces con una diferencia estadísticamente significativa. En el seguimiento menor o mayor a un año tampoco hubo diferencias importantes en cuanto a la recanalización. Y en general, la oclusión se logró en el 94% y la ausencia de reflujo en un 91%, y no hubo unas diferencias significativas en ambas longitudes de onda y energías administradas. Entonces, en general, se pueden utilizar estas longitudes de onda. Sin embargo, algunos pequeños estudios han demostrado que la diferencia radica en algunas de pronto complicaciones posoperatorias como el dolor o la inflamación. Otro de los métodos termoablativos descritos en la literatura que tenemos en la actualidad es la ablación por radiofrecuencia. Y este es un procedimiento ampliamente utilizado. Actualmente el sistema lo que hace es una ablación térmica segmentaria, la cual calienta de manera secuencial segmentos venosos de 7 centímetros, o existen fibras de radiofrecuencia con un menor tamaño a una temperatura de unos 120 grados centígrados, y esto lo que garantiza es una oclusión efectiva de esa vena que estamos tratando. ¿Qué nos dice entonces la evidencia actual del manejo de la radiofrecuencia? Esto es un estudio prospectivo multicéntrico de cohortes europeas que hubo un seguimiento unos 5 años. La población eran 225 pacientes y en total unas 295 venas tratadas. Lo que quiso comparar entre la intervención, la ablación térmica radiofrecuencia, y mirar las tasas de oclusión venosa, la ausencia de reflujo y la puntuación de severidad clínica venosa. Entonces, como vemos, la tasa de oclusión a 5 años fue de un 91.9%, la tasa de reflujo libre de reflujo, fue de un casi 95%, mejoraron la clínica de los pacientes y solo el 5.9% de las piernas tratadas presentó un edema significativo a los 5 años. Entonces, esto es algo de las evidencias que nos dice que tanto los métodos termoablativos, ya sea el láser o la radiofrecuencia, son útiles para el tratamiento de la insuficiencia venosa. Y como vimos en las diapositivas del principio, pues estos métodos termoablativos, estas intervenciones termoablativas, son superiores a la cirugía en cuanto a diferentes pues, factores a evaluar, como por ejemplo las tasas de recuperación, las tasas de regreso entonces al trabajo, y otros pues, factores a evaluar. Pero entonces, teniendo estos dos métodos termoablativos, ¿cuáles de los dos podremos elegir? Es que se han hecho algunos estudios entonces comparando tanto el láser versus la radiofrecuencia para el tratamiento entonces de la insuficiencia venosa. Y entonces tenemos estos diferentes estudios, de Killek en el 2001 que incluyó 232 pacientes, un estudio entonces retrospectivo que evaluó entonces la radiofrecuencia y el láser
mirando las tasas de oclusión, complicaciones, dolor posoperatorio y retorno a las actividades. En general, lo que vemos, la radiofrecuencia en este estudio, teniendo en cuenta que es un estudio retrospectivo de cortes, la radiofrecuencia mostró algo más de tasas de éxito a largo plazo, comparado entonces, como lo vemos acá, con el láser, y menos tasas de complicaciones. En el 2024, este es un estudio, un análisis de Chan, un análisis retrospectivo de bases de datos. Es muy interesante por la cantidad de pacientes, entonces, que evalúa 21.025 pacientes, y vemos entonces que las diferencias principales radican en las radiofrecuencias que menor tasa de complicaciones con respecto al láser, este siendo también un estudio de tipo retrospectivo, para el manejo entonces de la insuficiencia venosa. Y tenemos otro estudio también, este mismo también de Quiles, donde se evalúan entonces las oclusiones venosas y el dolor posoperatorio, y vemos que ambos pues eran igual de efectivos con respecto entonces a la oclusión posoperatoria. En la radiofrecuencia se presentó menor dolor posoperatorio y una recuperación mucho más rápida, pero siendo los dos igual de efectivos. Y este es tal vez uno de los estudios más conocidos entonces en la literatura, y es el estudio Ovárico 2. Es un estudio de cohorte que comparó entonces un estudio prospectivo no aleatorizado, una población de 311 pacientes, 341 piernas tratadas con insuficiencia. La edad promedio de los pacientes eran 50 años. Y lo que hizo fue entonces una intervención de ablación por radiofrecuencia, o versus la ablación mediante láser, utilizando entonces una longitud de onda de 1470. Entonces, lo que quiso comparar este estudio fue el cierre anatómico de la safena magna, la recurrencia de las venas varicosas, la mejoría clínica, la calidad de vida y el dolor posoperatorio y el retorno al trabajo. Entonces vemos que con las tasas, por ejemplo, de cierre primario, realmente no hubo una diferencia ni con respecto a la radiofrecuencia versus el láser. La recurrencia sintomática tampoco hubo una diferencia estadísticamente significativa a los 5 años. La mejoría clínica pues, realmente se sostuvo en las semanas evaluadas en los dos grupos. La calidad de vida tuvieron mejorías similares. El dolor posoperatorio en este estudio no hubo diferencias significativas en estos, tanto en la radiofrecuencia como versus el láser. El tiempo del retorno al trabajo, realmente la media era de un día para ambos tratamientos, y los eventos adversos realmente no se reportaron eventos adversos graves en cada uno de estos métodos termoablativos empleados. Entonces, realmente basado en esta evidencia, que nos dice la guía, y es que cuando tenemos entonces esta insuficiencia venosa troncular, la decisión de tratamiento con el mayor nivel de evidencia va a ser entonces realizar los métodos termoablativos. ¿Cuál método termoablativo vamos a hacer? El que esté disponible y el que se cuente con mayor experiencia, porque realmente lo que vimos es que no existe una diferencia importante en cuanto a los diferentes desenlaces que vimos versus la radiofrecuencia versus el láser. Ya como un menor nivel de evidencia, pues realmente nos sugieren los otros métodos. Aquí muy llamativamente, por encima de otros métodos, nos ofrecen inclusive por encima del MOCA la utilización del pegamento de cianoacrilato, pero realmente vemos que este tiene varias, digamos, eventos adversos, y ya la cirugía entonces queda relegada cuando no tenemos la disponibilidad entonces de estos métodos.
Esto es como un resumen ilustrativo entonces de la importancia de cada uno de los métodos utilizados y realmente cuando hablamos entonces de la literatura, la mayoría de los seguimientos que tenemos y tal vez por eso la recomendación de con el cianacrilato es que se tienen pues estudios con seguimientos a varios años, realmente entonces vemos que los métodos termoablativos tienen un buen seguimiento, tienen una muy buena ablación de vida. Algo importante y es que se requiere la tumescencia para para el empleo de estas ablaciones térmicas y estas tienen el riesgo de lesión nerviosa. La cirugía también tenemos estudios importantes a mayores a 5 años, también son importantes en cuanto a la ablación del reflujo, mejoría de la calidad de vida y estos no van a requerir entonces la necesidad de tumescencia y en algunos estudios pues se ha reportado que puede tener un riesgo de lesión nerviosa, pero realmente pues moderado abajo. Ya los otros métodos utilizados, pues realmente vemos que, por ejemplo, la espuma o el moca, por ejemplo, pues en la evolución del reflujo tienen un limitante muy importante y va a ser entonces el tamaño entonces de la vena que vamos a tratar, si también mejora la calidad de vida, ventajas pues que no requieren ni tumescencia y no tenemos ese riesgo de lesión nerviosa. Por último, algo muy importante y otras consideraciones que nos dan pues las guías y es que el tratamiento entonces de los pacientes que tienen y que les vamos a hacer ese manejo de la insuficiencia venosa, un dato muy importante y es que el manejo entonces de esto se puede hacer de manera ambulatoria, inclusive hay estudios entonces de manejo entonces de realizar estos métodos termoablativos en consultorios que estén obviamente adaptados para la realización de eso. Las guías dicen que son seguros, que se pueden realizar y que obviamente esto disminuye los costos. En aras del tiempo, pues no quise traer como estudios de costos, pero algunos datos revelan, por ejemplo, que los costos en Europa del manejo quirúrgico pueden ascender a los 13.000 euros, mientras que los métodos termoablativos pueden rondar entre unos 5.000 a 6.000 euros en el manejo de esta patología. Asimismo, otro dato importante a tener en cuenta y es el manejo entonces de si el tamaño de la vena importa. Y realmente las guías establecen que inclusive se puede hacer tratamientos termoablativos en venas afenas que tengan tamaños inclusive, por ejemplo, a los 1.2 centímetros. Inclusive hay estudios en los que se ha evaluado hasta los 2.2, 2.4 centímetros y realmente estos son efectivos. Los datos importantes a tener en cuenta obviamente es cómo se va a hacer esta radiofrecuencia y cuánto real o el láser y cuántas entonces realmente tratamiento con el número de veces que se va a hacer la radiofrecuencia en esta zona donde el diámetro es mucho mayor, pero entonces es algo importante porque en estos pacientes también se puede hacer este tipo de tratamiento cuando tienen esa dilatación. Como conclusión importantes, entonces los métodos termoablativos van a ser la primera elección, ofrecen una buena eficacia, seguridad. Existen otros métodos alternativos no térmicos, importante en ellos entonces que nos van a minimizar, por ejemplo, la necesidad de la tumescencia y el riesgo de complicaciones nerviosas, pero teniendo en cuenta que no son tan efectivos como los otros y que pueden tener obviamente otro tipo de complicaciones. Tener en cuenta que el láser ha demostrado entonces que puede superar entonces a los métodos quirúrgicos en cuanto al dolor, la recuperación, menor riesgo de infecciones y obviamente el manejo de estos pacientes se debe individualizar, tanto en los factores del paciente como los recursos y la experticia que se tenga para el tratamiento de estas enfermedades. Muchas gracias y el día de mañana vamos a continuar con el doctor Juan David, que nos va a hablar pues como tal de los contras y otras condiciones acerca del manejo intervencionista de esta enfermedad. Bueno, Carlos, muchas gracias. ¿Me escuchas? Sí, profe. Sí, Bueno, te no, escucho. muchas gracias por la revisión. Me parece que tocaste los temas que había que tocar en la conferencia.
Pues el comentario editorial que yo quiero hacer es lo siguiente. En primer lugar, resaltar que al día de hoy, cualquier guía que usted coja de insuficiencia venosa de cualquier país, de europea, Estados Unidos, colombiana, de donde quiera, de Inglaterra, le pone a usted por encima los métodos mínimamente invasivos sobre la cirugía, porque en cuanto a eficacia es similar e incluso a veces superior, es mucho más seguro y es mucho más amigable para un paciente no tener que entrar a quirófano, someterse a una anestesia regional o general y no someterse a los riesgos de la cirugía y a la incapacidad prolongada y el dolor, ¿cierto? Entonces, eso debe quedar claro, ¿sí? Porque todavía hay personas que consideran que la cirugía pues es la primera opción, pero eso ya está claro que a usted cualquier guía, cualquier documento actual de manejo de la insuficiencia venosa le va a decir que al día de hoy el tratamiento se prefiere con técnicas mínimamente invasivas. Eso en cuanto a la cirugía de estos métodos. Y sobre todo pues para pacientes que tienen contraindicaciones quirúrgicas, ancianas, pacientes con comorbilidades, pacientes anticoagulados, pacientes obesas, entre otras, ¿cierto? Que de entrada cualquier cirujano le va a decir, usted no es candidato a cirugía. Bueno, ahora, entre los métodos mínimamente invasivos, pues tú lo mencionaste bien, ¿cierto? Están los térmicos y los no térmicos. Yo los he probado ambos, ¿cierto? Y a mí me gustan más los métodos térmicos. ¿Qué desventaja tienen? Pues la incomodidad del paciente, que hay que ponerle anestesia tumescente a lo largo del recorrido de la vena que se va a tratar, para que el paciente tolere el procedimiento. Pero eso es incómodo para el paciente porque hay que ponerle varias inyecciones a lo largo de la extremidad. ¿Sí? Pero lo que yo he visto es que con esos métodos térmicos, así sea la incomodidad inicial del procedimiento, el resultado es mejor a largo plazo. En cuanto a los no térmicos, el cianoacrilato, por ejemplo, yo no lo uso ni lo pretendo usar. De hecho, aquí con Luisa del año pasado discutimos ese tema y los artículos que hay y las alertas que han salido por la falta de seguridad del método. En cuanto a reacciones de hipersensibilidad severas, que no son raras, ¿sí? El paciente incluso, muchos pacientes toca ponerle esteroides antiinflamatorios, dar unas reacciones de hipersensibilidad muy severas, como también las complicaciones tromboembólicas, trombosis venosa profunda, embolio pulmonar e incluso muerte reportadas por el procedimiento. Entonces a mí no me interesa pues como usar ese método, sabiendo que estos otros métodos son un poco más seguros, pero al principio no los vendieron pues como la panacea porque no había que ponerle tumescencia al paciente. Y nos queda el MOCA, que también lo hemos usado, también tiene la ventaja de que no hay que ponerle tumescencia al paciente, pero las tasas de oclusión son un poco más bajas, las tasas de recanalización son un poco superiores a las de estos métodos térmicos y la molestia para el paciente que tú te puedes evitar. Yo no digo que no, este es un método que tiene sus pacientes, ¿cierto? Por ejemplo, pacientes con insuficiencias venosas distales, ¿cierto? Safenas menores, entre otros, tiene como su nicho, pero no es como para todos los pacientes porque la molestia que tú te evitas en el paciente en el momento agudo por no ponerle tumescencia probablemente te va a tocar después porque los pacientes que he hecho algunos, como hay que ponerles polidocanol, algunos se les inflama la extremidad y te empiezan a consultar por los efectos adversos del polidocanol, de la escleroespuma, que todos sabemos que se presenta más o menos a las 3 semanas, con una inflamación importante pues, que genera dolor al paciente y que hace que busque ayuda con el médico. Entonces, se compensa, pues yo a veces le digo a los pacientes, mejor ahora ponerle la tumescencia. El mal paso, darlo rápido, el malestar, pero probablemente la recuperación va a ser mejor, ya sea con el láser o con las radiofrecuencias. Ahora, ¿cuál es entre láser y radiofrecuencia? Los resultados son similares, la técnica es parecida, el que uno tenga más experiencia y se sienta más cómodo. Entonces es como el comentario que yo quería hacer. Eh, de resto me parece que estuvo supremamente bien la presentación. El doctor Rafael quiere hablar, entonces adelante, Rafa. Buenos días. Muy buena charla, muy concisa y pues estos son temas muy obligados de nosotros. ¿Qué les voy a decir yo? Complementando lo que ya comentó el profe Arrieta. Hay una premisa fundamental y es que no hay un solo método de intervención. De todos los métodos de intervención, no hay un solo método de intervención que realmente nos sirva para la gran variedad
anatómica que nos presentan los pacientes. Ya no hay uno que sea 100% para cada caso. Más sin embargo, si usted se pone a analizar cuáles son los métodos que más le ofrecen versatilidad y más le ofrecen llegar a un porcentaje de satisfacción en lo que uno quiere cuando interviene, cuando hace intervención venosa, definitivamente son los métodos de ablación térmica. Por eso las guías han sido muy precisas, muy consistentes, perdón, en precisar que estos son los métodos de primera elección en el momento en el mercado. Y al tener en cuenta tanta variedad anatómica que tienen los pacientes, pues la combinación también es importante y por eso ustedes ven que también muchos de estos métodos los complementamos utilizando escleroespuma de los pacientes. Entonces ahí tenemos una manera de ofrecerle opciones de tratamientos a la diversidad. Con respecto ya a otros métodos, pues ustedes saben que yo tengo experiencia también con el MOCA, complementando lo que dice el profe, sí. O sea, lo importante es que hay métodos que de pronto sí pueden ser útiles, pero en una población más reducida de pacientes. Lo que hemos visto con el MOCA y lo que muestra la evidencia dentro del estudio ELISA y el estudio Maradona, que incluso todavía está seleccionando pacientes para el seguimiento a 5 años, es que este método tiene las ventajas, como decía el profe, de que por no requerir tumescencia es ideal para utilizarlo, por ejemplo, de la rodilla hacia abajo. Y complementando a eso, le digo, vea, las mayores tasas de recanalización se dieron al inicio de los tratamientos y era porque se utilizaban concentraciones de polidocanol menores del 2%. Entonces, siempre que uno va a utilizar este método, generalmente para las apenas mayores o menores se utilizan dependiendo del diámetro, pero casi que en la totalidad tenemos que utilizar concentraciones al 3%. Es importante la velocidad de aplicación. Yo creo que esa es una gran limitante que tiene el método, que es que usted lo tiene que ir aplicando. Usted tiene que calcular de acuerdo a lo que primero calcular el volumen que necesita el paciente y la concentración que necesita de acuerdo al diámetro, y después hacer que ese volumen lo aplique de manera homogénea en todo el recorrido del ADN. Y eso no tiene un medidor, sino que usted lo va haciendo, digamos que más o menos al ojo, calculando. Entonces ahí, si uno no domina muy bien esa técnica, puede ser un contribuyente para que las tasas de recanalización sean mayores. Por otra parte, yo diría que no es para venas ni muy pequeñas ni muy grandes. ¿Por qué ni muy pequeñas? Porque cuando la safena está por debajo de como una vez me tocó a mí, por debajo de los 5, los 4 milímetros es más fácil, como el catéter es un poco curvo en la punta, que se les enganche donde salen tributarias. Y lo he visto, le sucedió a la doctora que vino a entrenarnos y me sucedió a mí que se engancha en una de esas tributarias y después retirar el catéter puede ser difícil. De resto, pues yo diría que cuando lo vayan a utilizar sería para un paciente de pronto de avanzada edad, que usted no le dé tanto miedo a la recanalización a largo plazo, que cualquier cosa pueda complementar unos años después con espuma, que no quiera pasar por la sensación de dolor que se produce con la tumescencia, y en diámetros idealmente entre 5 y 8 milímetros y utilizando concentraciones al 3%, mínimo al 2%, para lograr mejores tasas de oclusión. Pues por lo demás, yo creo que el profe dejó muy claro, entre radiofrecuencia y láser, pues cada uno debe optar pues por utilizar con el que más tenga experiencia y los mejores resultados, pero creo que indistintamente los dos son excelentes métodos para el tratamiento de estos pacientes. Muy bien, Rafa. Ahí yo resaltaría lo que dijiste de la espuma. La espuma, usted después de un procedimiento, la arregla lo que sea, pues es una bendición para tener la espuma, ¿cierto? Lo que hacemos muchas veces es tratar los troncos safenos con un método termoablativo y a veces nos ayudamos porque ¿qué pasa con esas tributarias? Con las tributarias puede pasar dos cosas. Uno es que usted le diga al paciente que se demore 2 o 3 meses y probablemente al quitarle el tronco safeno, las tributarias se van a atrofiar. Pero los pacientes a veces se desesperan. Entonces se pueden hacer varias cosas. Uno es inyectarle escleroespuma, eso sí, bien hecho, para que no le vaya a inflamar mucho ni le vaya a manchar, y eso va a ayudar como a acelerar la pérdida de las tributarias, ¿cierto? Lo otro que usted puede hacer es flebectomía. Entonces, una es esperar, otra es ponerle espuma o hacer mini flebectomías y ayudarle pues, con el tema de las tributarias, ¿cierto? Lo otro que a mí me gusta mucho, porque hay personas que hacen disección de la vena para hacer el abordaje, parece que no vale la pena, porque se pierde el carácter mínimamente invasivo del procedimiento. Lo ideal es coger la percutánea, o sea, no tener que hacer heridas en lo posible. La doctora Diana tiene la mano levantada. Adelante, Diana. Bueno, muchas gracias por la presentación, muy buena.
Yo he tenido la oportunidad de entrenarme en el endoláser. Me parece una técnica muy buena, pues acá digamos que en Medellín, gracias al doctor Arrieta, tenemos más experiencia en la radiofrecuencia, pero he visto la evolución de los dos procedimientos. La única diferencia que yo he notado, que no es algo pues tan horrible tampoco, es que el paciente con el endoláser sí hace un poco más de químosis, pero digamos que la evolución en general es muy similar a la radiofrecuencia. Lo que hay que tener mucho cuidado es con las energías utilizadas. Para eso uno tiene que tener mucho cuidado en el protocolo que está utilizando, entonces hay que hacer pues un buen entrenamiento para poder saber cómo va a manejar uno el tema de las energías del láser, porque uno puede tener un equipo que tenga una capacidad de, digamos, de, de concentración o de la potencia pues que va a disparar el generador entre 7 watts hasta 15 watts, entonces uno tiene que saber muy bien qué es lo que va a utilizar. Tampoco, si uno se pone a leer, digamos, técnicas de láser, le dicen entre 80 a 100 joules, pero cuando uno va a ir a la práctica, o por lo menos pues donde yo me entrené, uno ve que en general con 50 joules, pues una safena grande va a tener, solo que se le aplica un poco más de energía en el primer segmento, pues en los primeros 5 centímetros. Algo similar a lo que se hace en la radiofrecuencia, que veo yo que el doctor Arrieta siempre hace como una vena grande, siempre se le hace 2 disparos en el primer segmento. Entonces creo pues que es una técnica también muy segura e igualmente efectiva. Gracias, Diana. El doctor Edwin tiene una mano levantada. Adelante. Buenos días para todos. Muchas gracias al doctor por la presentación. Yo quería hacerles una preguntita y respecto a lo que dijo el doctor Rafa ahora, pues yo estoy aquí en Barbosa, en Santander, y viene un cirujano vascular que es el doctor Carrillo, viene de Bucaramanga, y él pues hace ambos métodos, hace la parte de láser endovascular y también pues utiliza la ablación química. Eh, pero digamos que hemos revisado la técnica de la ablación química con polidocanol y como dice el doctor Rafa, pues no se pueden utilizar a veces unas concentraciones tan bajas, por más que a veces haya oclusión con una concentración, por ejemplo, del 0,5 en espuma, se sabe que la tasa de recanalización es alta, pero no he encontrado yo en la literatura si, por ejemplo, dentro de la técnica de punción para la espuma se coloque o sea, un solo sitio de punción, todo el volumen de esa espuma, o se fragmente por territorios en la safena. No sé si alguien tiene la experiencia en hacerlo de las dos maneras. El doctor, el vascular que viene acá lo hace por lo general en una única punción y lo que yo he visto es que el paciente desarrolla un proceso inflamatorio a la segunda o tercera semana muy fuerte, pero cuando se ha hecho por territorios segmentados de la safena, es decir, por ejemplo, si el paciente tiene úlcera, se coloca abajo en el territorio también de las perforantes que están generando esta úlcera, se escoge, por ejemplo, también 4 o 5 centímetros a nivel de la safena, por debajo de la rodilla, y otra parte de espuma en el tercio medio del muslo, digámoslo, que incluso a veces también se hace pues manejo de esa safena, de esa safena anterior. Entonces quisiera hacer esa pregunta, que alguien tenga la experiencia, cómo le va mejor, o si en la literatura sí está escrita la técnica en hacerlo de una manera u otra. Doc, si quiere le contesto, pues que yo tengo alguna experiencia con el tema, doctor Edwin. Entonces, vea, en principio, idealmente tratar de no, o por lo menos yo, trato de no hacer ablaciones de safena con espuma, porque la tasa de recanalización, es verdad, o sea, si viene un paciente con una úlcera varicosa y usted le pone espuma, lo más probable es que esa úlcera le cicatrice, pero la espuma tiene altas tasas de recanalización en el tiempo, ¿sí? Y entonces el problema va a recurrir en 6 años, en 6 meses o en un año. Entonces, en lo posible, tratar de hacer métodos termoablativos en la safena, y la escleroespuma para las militares. De hecho, pues, publicamos un artículo en la revista, una revista española sobre ese tema para el cierre de úlceras, y eso es lo que hacíamos. Método termoablativo en la safena y escleroespuma, ya sea en las tributarias o en el plexo venoso subulceroso,
y los resultados son supremamente buenos, ¿cierto? Cuando yo uso la escleroespuma en una vena extrafacial, generalmente, o lo máximo que me voy es al 1% o menos, porque pues va a ser muy inflamatorio, es una vena subcutánea y la posibilidad pues, de que el paciente se inflame y pase lo que te estás diciendo es muy alta, ¿cierto? Cuando yo prefiero escleroespuma para las venas, cuando es imposible pasar un catéter porque la vena tiene cambios postrombóticos parcialmente recanalizados que no y el paciente está muy enfermo y es imposible avanzar un catéter de láser o de radiofrecuencia. En esos casos, escojo la escleroespuma y como es una vena intrafacial, se pueden usar altas concentraciones. Lo que tú estás diciendo también es cierto, o sea, ninguna de las dos técnicas está mal, sino que uno la experiencia le va mostrando que si uno la hace segmentada, probablemente, y no la pone todo en un solo segmento, probablemente los cambios inflamatorios van a ser un poco menos, ¿sí? Y como es una vena intrafacial, uno tiene un poco más de libertad de, de poner altas concentraciones y si bien el paciente va a inflamar, no va a ser tanto como cuando es una vena extrafacial. O sea, las venas extrafaciales no se puede usar libremente a altas concentraciones porque la inflamación, la mancha incluso va a ser mucha, ¿de acuerdo? Pero no es que ninguna de las dos esté mal, sino que, sino que es uno con la experiencia le va mostrando pues con qué le va yendo mejor. Ah, listo, Rafa, profe. Muchas gracias Sí, por la intervención. sí, Y sí, profe. yo quería complementar con la idea. Ve, los efectos adversos con la espuma tienen una estrecha relación tanto con la concentración de espuma que utilizas como con el volumen que usas. ¿Listo? Entonces, Sí, te hago esta claridad porque uno tiene que hacer, yo estaba, cuando mencioné poliocanol al 3%, estaba hablando de poliocanol líquido en el método MOCA, no en forma de espuma, porque incluso la espuma como correcto. tal también es un poco más irritante. En este Más caso, potente. si bien la hélice que tiene, pues que la maquinita que irrita el endotelio hace algo de espuma, pues no es una espuma heredada como método de Tesari, que es más espesa y que también tiende a ser más irritante. Entonces te digo para esto, yo estaba hablando era de poliocanol líquido. Normalmente, si tú vas a hacer una ablación, digamos que porque el paciente no es candidato para cirugía, como decía el profe, los pacientes que mejor le va son pacientes que no tienen una safena muy grande. Bien lo decían en la charla, que idealmente safenas no más de 5 o 6 milímetros. Y tienes que tener en cuenta que cada que yo aplico un volumen, la extensión de esa espuma normalmente me abarca bien y es capaz de ocurrirme alrededor eso es muy variable, pero va entre 15 y 30 centímetros en cada sitio que aplico. Entonces, norma general, uno evita aplicar grandes concentraciones y grandes volúmenes más allá de 1 centímetro en un solo punto. Cuando van a hacer ablación de safena, que son segmentos más largos, digamos 30, 40, 50 centímetros, sí es ideal que al paciente se le calcule cuánto se le va a aplicar y se aplique en diferentes segmentos, porque ya, pues para ocluir obviamente 40, 50 centímetros de safena, tendrías que aplicar alrededor de 3 centímetros y ponerlos en un solo punto, pues a unas concentraciones grandes como se debería tener que poner, porque para ablación de safenas, yo estoy de acuerdo con el profe, si uno tiene tributarias, generalmente son muy grandecitas, empezar con 1 centímetro, y si son más pequeñas, generalmente uno pone concentraciones entre 0.6 y 1, y le va muy bien, sobre todo aquellas que le vas a hacer y un poquito diluidas si lo que quieres es hacer oclusión estética para que no haya riesgos de manchas, pero ten en cuenta eso. Entre más volumen pongas en un solo sitio y mayor sea la concentración, definitivamente más la probabilidad de que se presenten los efectos adversos. no sé si Diana iba a decir algo, pero cortito, Diana, porque ya tenemos que ir cerrando porque ya son las 8. No, ¿al cuánto tiempo se hace la extracción de ese trombito fibroso que queda ahí, que es muy inflamatorio y muy doloroso? El esclerum, En no la siempre hay que, microespuma. por eso, sí, eso es lo que llamamos esclerum. Eso no siempre hay que hacerlo, eso es como cuando el paciente se le inflama la venita o se le está manchando o le está doliendo. Entonces uno le dice al paciente que si eso le ocurre, pues que se dé un pasoncito por el consultorio y en el momento en que eso esté, o si el paciente está muy sintomático, pues en ese momento, ¿de acuerdo? Pero no siempre, o sea, si tú pusiste una espuma, una tributaria suprafacial, por ejemplo, a una concentración moderada, pues 0,5, 0,7, una cantidad moderada, es posible que muchos pacientes no se te vayan a inflamar.
los que se te inflamen, entonces de dejarle dicho al paciente, eso no tiene pues una fecha porque no a todos le pasa, dejarle dicho al paciente que en caso de que esté sintomático, pues avise y uno lo cita al consultorio y le mete una agujita ahí, pues le saca el esclerum y tema solucionado. ¿De acuerdo? Pero no es que tenga que ser a los 8 o a los 15 días, no. Lo que sí pasa mucho es que los efectos inflamatorios de las curvas los ve uno generalmente como retardados, como entre la segunda y la tercera